Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional, versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Y dice la palabra del Señor así: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos santifiques cada día por medio de ella. Gracias por la oportunidad que nos has dado de tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Antes de entrar en el tema, yo quiero que recordemos las características de estas viudas. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerden que hay mucha confusión en cuanto a que muchas personas creen que la casa de Dios, la iglesia, es una casa de beneficencia y que la iglesia está dispuesta a colaborarle a todo mundo. Pero aquí Pablo le ha dicho a Timoteo que para que estas personas sean escritas en la ayuda que la iglesia les pueda brindar, ellas deben cumplir con ciertos requisitos. Ya nos dijo en el versículo 3 que no tenga a nadie quien las cuide, pero si tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres en cuanto al cuidado. También nos dijo en el versículo 5 que éstas deben estar solas en este mundo y que hayan puesto su esperanza en Dios y que persistan en la oración día y noche pidiendo de su ayuda. También ha dicho que para que una viuda esté en la lista, tiene que tener no menos a 60 años y haberle sido fiel a su esposo. También debe ser alguien que haya ganado el respeto de todos en la iglesia por el bien que haya hecho, que haya criado bien a sus hijos, que haya sido amable y hospedadora con los extranjeros, que haya servido con humildad a otros creyentes, que hayan ayudado a los que están en dificultades y que siempre haya estado dispuesta a hacer el bien. Dice que las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque el deseo físico de ellas las podrá más que su devoción a Cristo y quieran volver a casarse. Ahora les dice en el versículo 13 que si están en la lista, se acostumbrarán menos de 60 años a ser perezosas y pasarán todo el tiempo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. La ociosidad, el chisme y la intromisión, son temas que han sido abordados en la Biblia en varias ocasiones. Y es importante reflexionar sobre ello porque pueden afectar nuestras relaciones y la vida espiritual también. El primer tema que aborda este versículo es la ociosidad. Ser ocioso significa no tener ocupación o estar sin hacer nada. La Biblia nos enseña que debemos trabajar y no ser perezosos. En Proverbios capítulo 10, versículo 14, dice: el que trabaja con mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Algo que debemos recordar y aplicar en nuestra vida diaria. El segundo tema que aborda este versículo es el chisme. El chisme es hablar mal sobre las otras personas de forma malintencionada, sin ninguna base de verdad o con el propósito de dañar la reputación de alguien. Por eso el versículo 13 dice, Pablo advierte que pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entremetiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben hablar. La Biblia nos habla claramente sobre el chisme y nos advierte sobre su peligro. En Proverbios 26, versículos 20 al 22, dice la Biblia: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para la brasa y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos sobre los demás y recordar que nuestras palabras pueden hacer daño a otros y afectar nuestra relación con ellos. Es importante siempre hablar con amor, verdad y respeto a los demás.
El tercer tema que aborda este versículo es la intromisión. Ser entrometido significa interferir en la vida de los demás sin respetar su privacidad o sus decisiones. En el versículo 13 leemos que estas mujeres aprenden a andar en casa, de casa en casa, lo que implica que se meten en la vida de los demás de forma innecesaria. Dios nos da libertad para tomar nuestras propias decisiones y debemos respetar la privacidad y la libertad de los demás. En Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesús nos enseñó que tratemos a los demás como queramos ser tratados, y esto incluye el respeto, el espacio y la vida privada de otras personas, siempre y cuando no tenga o no perjudique la vida cristiana dentro del ámbito espiritual de la iglesia. En conclusión, este versículo nos habla sobre la ociosidad, el chisme y la intromisión. Todos estos temas son importantes para nuestra vida espiritual y nuestras relaciones. Por lo tanto, debemos recordar que debemos trabajar y ser productivos, hablar siempre con amor y respeto hacia los demás, respetar la privacidad y la libertad de los demás. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos crecer en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica, La Gracia de Dios, Bautista Reformado, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.